hay toda una revolución con la inteligencia artificial en el mundo creativo. ¿Qué es lo que pasa con todos esos creadores que están haciendo música, pinturas, incluso textos derivados de la inteligencia artificial? En este momento vamos a hablar un poco del marco legal que tiene que ver con esas creaciones derivadas de este nuevo tipo de tecnología. Si alguien crea una canción a través del prompteo de una inteligencia artificial, ¿qué es lo que sucede? ¿Quién es el que puede registrar los derechos de esa canción? ¿Tiene los derechos como tal la inteligencia artificial, el dueño de la inteligencia artificial o el usuario? Vamos a revisar cada uno de los puntos. Vamos a ponernos en contexto. ¿Cómo funciona la inteligencia artificial? Básicamente, este desarrollo donde un usuario genera un prompt. El prompt básicamente es esas instrucciones que tú le das a la inteligencia artificial para que te ayude a generar algo. Por ejemplo, si quieres redactar un texto de alguna forma en particular, con cierta intencionalidad, un correo electrónico, bueno, en ese caso te apoyas de la inteligencia artificial, le pones las características que tú necesitas para direccionar ese correo y este aplicativo lo que hace es generártelo de acuerdo a las instrucciones o indicativos que tú le des. Basado en ese contexto es que algunas personas dentro del mundo del arte o del mundo creativo se han estado apoyando de esta herramienta para mejorar o desarrollar sus productos de contenido, ya sea para historias, novelas, música, incluso para pinturas. Han generado esta inspiración a través de la inteligencia artificial. En este caso, en el mundo de la música ha surgido mucho esta incógnita, no solamente en México, sino es una conversación en el mundo de la propiedad intelectual, particularmente de la música. Y en este momento nos vamos a enfocar específicamente en la música y la inteligencia artificial y los derechos de autor. Entonces, ¿qué pasa? Si tú deseas incursionar en este mundo de la música y decides apoyarte de la inteligencia artificial, ¿qué pasaría si generas una canción con la composición, la letra, la estructura a través de la inteligencia artificial? ¿Se puede registrar esa canción? ¿Quién es el que tiene los derechos de esa canción? ¿Los va a tener tú como usuario, la inteligencia artificial propiamente o el dueño de la inteligencia artificial? Y si ya creé la canción, ¿ahora qué? ¿La inteligencia artificial va a tener los derechos sobre mi creación? La respuesta es no. No en este momento. Efectivamente ha habido una vorágine de información acerca de la inteligencia artificial porque es un tema muy novedoso y está avanzando a grandes escalas. Lamentablemente, la legislación actual ha ido a pasos cortos para poder aterrizar este tema en leyes, en tratados y poder regir con un marco legal ordenado cómo va a funcionar la inteligencia artificial. Nuestra legislación mexicana en la Ley Federal de Derechos de Autor y también en lo que está basado, por ejemplo, en el Convenio de Berna, que rige también nuestra legislación en propiedad intelectual, dicta que se protegen los derechos de un autor. Sin embargo, ¿quién es el autor? Evidentemente se le atribuyen estas facultades a un humano. Es decir, la inteligencia artificial, al no tener esa calidad o esas cualidades, no puede ser detentor de derechos. Pero el dueño o el desarrollador de este software sí tiene esa calidad. ¿Él tiene derechos? La respuesta en este momento también es no. La consideración o el carácter que tiene la inteligencia artificial es de una herramienta. Lo podemos comparar analógicamente con otros tipos de aplicativos o programas. Por ejemplo, Word, Excel. Si un abogado, un contador utiliza estas herramientas, al final de cuentas son solo medios para crear algo. Sin embargo, Bill Gates no va a ser el dueño de ese contenido. Lo mismo pasa con la inteligencia artificial. Básicamente, esa misma idea es en la que se están basando para no atribuirle derechos a los creadores o dueños o desarrolladores de este tipo de softwares. Pero ¿a qué sí tienen derecho los desarrolladores? Evidentemente, al ser también una creación, se limita
solamente al software en sí y lo que hace la esencia de ese software, que en este caso pues es el manual de usuario, los detalles técnicos, el software de la inteligencia artificial, es decir, el programa en sí mismo. Y si el desarrollador o la inteligencia artificial no van a tener los derechos, entonces tú como usuario de esa inteligencia artificial, ¿sí puedes registrar una canción? La respuesta es un poco ambigua y voy a empezar con el no. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial como tal no es creativa, sino que se alimenta de diversas fuentes de información. Y es entonces que para poder crear una canción, previamente tuvo que haber sido alimentada de partituras, estructuras musicales, tipos de género, diferentes canciones que ya han sido creadas. Y para ello vamos a aterrizar dos conceptos importantes de las obras musicales. Uno de ellos es una obra primigenia, que básicamente es una obra original, y después están las obras derivadas. Las obras derivadas son aquellas que están inspiradas o que han sido transformadas o derivan de una obra primigenia. Entonces, una inteligencia artificial lo que va a crear es una estructura derivada de una obra primigenia. Y entonces ahí va a surgir un inconveniente, que muy probablemente la canción que se genere de la inteligencia artificial va a ser muy parecida a una canción que ya exista y que probablemente ya haya sido registrada y alguien tenga los derechos de esa canción. ¿Y cómo podemos saber o identificar que la canción derivada de la inteligencia artificial realmente tiene características o similitudes a una previamente registrada? Para ello se necesita de un análisis técnico jurídico en relación a ciertos elementos como estructura de compases, la orquestación, la letra, musicalidad, muchos elementos que tienen que ser concordantes. Incluso hay un criterio que se le conoce como el oyente ordinario, que es para poder determinar si una persona que no está especializada en música puede aún así determinar si la canción tiene similitudes con otra previamente. Eso también influye en ese análisis técnico para poder ver o verificar si hay plagio en una canción. Entonces, si se determina que esa creación derivada de la inteligencia artificial sí tiene similitudes a una obra primigenia, entonces evidentemente el creador de esa canción tiene derechos que deben de protegerse. Entonces ahí vamos a hablar de dos tipos de derechos. Están los derechos morales, que básicamente estos están constreñidos del creador a su creación. Y estos derechos no son inembargables y son intransferibles. Y estos duran para toda la vida. Y aquí se divide en dos tipos de derechos también. Los derechos de paternidad, que es el derecho que tiene el creador de esa obra a que pueda no autorizar a que esa obra sea transformada, y ese derecho a que se le reconozca como creador único de esa obra. Y por otro lado están los derechos patrimoniales, que son básicamente los derechos de comercialización, de poder licenciar tu obra para poder explotarla. Al ser demostrada la similitud de las canciones, esos derechos deben de ser pagados. ¿Y quién tiene los derechos? Tanto el autor de la canción como otras personas, tanto físicas o morales, que intervienen en la misma, que pueden ser desde productores, letristas, arreglistas, compositores, etc. Y esos se les conoce también como derechos conexos, que son todas esas personas que intervienen para la creación de una canción. Incluso se pudiera determinar que hay esa afectación en el caso de que esa canción derivada de la inteligencia artificial se quiere comercializar. Y ahí es donde intervienen las sociedades de gestión colectiva, que son estos entes morales que se encargan de recaudar los derechos que tienen todas estas personas que intervienen en la creación o explotación de una canción o de una obra o de un álbum. Otros derechos que se pueden ver afectados, que son los derechos morales, es ese derecho a la transformación. Puede ser transformada la canción como dato para la inteligencia artificial. Es algo que también está en la conversación de la propiedad intelectual, porque ciertamente es una canción que está protegida, sin embargo está siendo transformada a dato, y esa información
está siendo utilizada para crear nuevas cosas. Entonces ahí es donde entra también la responsabilidad para el creador, el desarrollador del software o dueño de la inteligencia artificial. En conclusión, no se puede registrar los derechos de una canción si se demuestra la similitud de una obra primigenia. Por el contrario, ¿en qué casos sí se puede registrar? Cuando esa canción que se genere de la inteligencia artificial esté basada en datos de estructuras musicales o partituras de canciones que no hayan sido registradas, que no tenga copyright. Incluso hay algunas páginas de internet donde ya vienen enlistadas o hay playlists de este tipo de canciones que muchos creadores de contenido utilizan para tener de fondo y que no tengan problemas con aplicaciones como Instagram, Facebook, TikTok que terminan bajándoles las canciones. Solamente en esos casos es donde no tendrían inconveniente en que la canción, tanto la letra como la música, puedan ser registradas, que por supuesto no es recomendable porque idealmente lo que los derechos de autor protegen es esa creatividad de las personas. Entonces, si únicamente lo que estás haciendo es dar instrucciones, no estás haciendo un trabajo creativo. Y por cierto, como dato, el prompteo no puede ser registrado como un derecho de autor. Estos planteamientos son parte del conversatorio legal vigente. Sin embargo, así como la inteligencia artificial ha ido evolucionando a gran escala, su marco legal también se irá desarrollando poco a poco. Y lo que hoy se está rigiendo, probablemente en 2 meses, haya cambiado o haya sido transformado y dado características legales particulares. Tan es así que la legislación actual también se ha puesto en boga para artistas que han reclamado derechos de autor por creadores que han utilizado la inteligencia artificial para replicar o tener o basar sus nuevas creaciones en las que ya están previamente registradas. Y para eso vamos a hablar de un caso en específico que ha sido muy sonado de un artista latinoamericano. Así que síguenos y suscríbete para poder ver el contenido del siguiente video. El derecho de la propiedad intelectual es un área del derecho especializado. Ahora, enfocada en el contenido creativo de la música, creadores de contenido, arte, es una subespecialización muy particular. Y si antes ya era un poco complicado para los usuarios el poder registrar y poder tener tranquilidad en sus creaciones, bueno, con la inteligencia artificial se vino a revolucionar todo, por lo que ahora se necesita mayor especialización y mucha mayor preparación para estar al día con la información legal para proteger nuestras creaciones o nuestras obras artísticas. En ese caso, te recomendamos acercarte a un profesional del área del derecho que esté especializado en esta área para proteger lo que más te interesa. En Basal Capital tenemos un área especializada en propiedad intelectual donde te podemos apoyar en el registro de tu marca o la asesoría que tú necesites para tus creaciones artísticas o tus proyectos de marca. Contáctanos, mi nombre es Jocelyn Gutiérrez y nos vemos a la próxima.